Amén. Bueno, hoy voy a compartir con ustedes un mensaje que se llama Hablar y vivir en la verdad. Así que oramos al Señor Padre en el nombre de Jesús. Estamos ansiosos de escuchar tu palabra. La Biblia es nuestro manual de vida. Las Escrituras, entendemos que está todo el consejo divino para cada uno de nosotros. Entendemos que tu palabra es la verdad. Entendemos que Cristo es la verdad y queremos conocerla, queremos vivirla, queremos dejar ser guiados por esta verdad, Padre Santo. Por eso te ruego, Espíritu Santo, que en esta hora que tú nos ministres, que cada palabra que podamos decir desde esta plataforma sea para glorificar tu nombre por sobre todas las cosas. Confío en la obra del Espíritu Santo dando entendimiento a nuestras mentes y poder entender todo el misterio de Dios para cada uno de nosotros. Padre, que sea tu palabra edificando nuestro ser interior en esta noche, dándonos entendimiento de todo lo que tú quieres revelar a tu casa y a cada uno en particular en el nombre de Jesús. Te amamos, Dios, y te escuchamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a necesitar que me ayuden a predicar en esta noche y voy a necesitar de algunos valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí en esta noche? A ver, levánteme la mano, a ver. Pero valientes, ¿eh? Che, no llega ni al 10%. No tenga miedo. No, de ambos, no divisamos género acá, ¿no? Bien, quisiera empezar a ver qué valiente o valienta, no sé cómo decirle, bueno, la mujer, dale. Son valientes, creo que no hay distinción de género en esto. ¿Qué valiente sabe de memoria o puede decirnos acá de memoria la Gran Comisión? Adelante, pasa a ver. Por tanto, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, enseñándole a que guarden todas las cosas que os he mandado, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien. Aleluya. Los arrebató de entrada, no los dejó ni respirar. No sé si alguno hizo la magia para levantar, pero la Gran Comisión. Jesucristo comisionó a la iglesia. No estamos hablando de este edificio, estamos hablando de usted y yo, los salvados, los limpiados por su sangre. Nos comisionó en una tarea que es la de anunciar el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra, enseñando todo lo que el Señor enseñó en su ministerio terrenal aquí en la tierra. Esta comisión se la dio primeramente a sus discípulos y juntamente con esta comisión les dijo, pero todavía no lo hagan. Necesitan un paso todavía dar. Y ese paso era la llenura del Espíritu Santo. Hechos 1:8, el Señor dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Tengan en cuenta esa palabra. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí continúa el Señor dando instrucciones de cómo debía ser ese comisionamiento, cómo debemos llevar adelante esa tarea. Dice, llenos del Espíritu Santo, vamos a testificar, a declarar el Evangelio en todo Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto está representando algo geográfico, pero es aplicable también a nuestra vida.
predicamos el Evangelio a nuestro entorno y también a los que están más lejos. Es nuestra tarea como hijos de Dios. Hermanos, hablar verdad, que dice el título de esta prédica, tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón. Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y usted y yo, para ser eficientes en esta comisión, en esta misión celestial que el Señor nos ha dado, debemos estar llenos de verdad. ¿Por qué? Porque si estamos llenos de verdad, si nuestro corazón está lleno de verdad, hablaremos verdad. Pero si por el contrario estamos vacíos de Cristo, vamos a hablar engaño. Entonces, una vez más, fuimos comisionados en testigos de una verdad que necesita ser comunicada. Fuimos comisionados como testigos a anunciarle al mundo que hay un Dios que les ama y que ha dado su vida por ellos. Usted y yo somos testigos y encomendados del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Allá afuera en las calles, en los hospitales, en los lugares de trabajo, en todo lugar donde caminamos, hay gente necesitada de oír y de ver a Cristo en nuestras vidas. ¿Me puede dar un amén con esto? Para yo saber si vamos entendiendo los pasos y los procesos de este mensaje. Los discípulos en una ocasión los encarcelaron y le prohibieron que predicaran a Cristo. ¿Y saben cuál fueron las respuestas de esto? No podemos dejar de contar lo que hemos visto y lo que hemos oído, porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Ahora, ¿cuál es el proceso por el cual todos nosotros hemos pasado y debemos seguir en este proceso para testificar del Señor? Un día a usted y a mí se nos anunció el Evangelio. Un día escuchamos del Señor. En ese día el Espíritu Santo pone entendimiento en nosotros de las cosas espirituales y nos lleva al arrepentimiento de aquellas obras muertas, o sea, aquellas obras que no tienen nada que ver con Dios. En esto de que entregamos nuestra vida al Señor y el gobierno de nuestras vidas al Señor, se produce en nosotros un nuevo nacimiento. Luego de ese nuevo nacimiento se espera que cada uno de nosotros seamos transformados en los testigos que contamos a todo el mundo lo que hemos visto y lo que hemos oído, testificando la vida de Cristo con nuestros labios y con acciones de vida. Entonces, el propósito principal es que todo creyente, todo cristiano, sea formado en Cristo primero. Y así la vida de Cristo comienza en nosotros a desarrollarse y luego podemos allí alcanzar a otros con esta verdad. Cuando hablo de verdad quiero ser amplio en este término, ¿no? La vida de Cristo se sustenta por la verdad de su palabra. Y el Espíritu Santo, una de las funciones que tiene aquí en la tierra, es guiarnos a toda verdad. O sea, guiarnos a Cristo. Esta verdad que nos ha salvado es la que nos sustenta, es la que nos alimenta, es la que nos tiene que movilizar. Entonces, cuando pasan los años, y ya tenemos unos años en el Señor, debemos preguntarnos, ¿qué hemos hecho con esta verdad que se nos ha concedido? ¿Qué estamos haciendo con esta verdad con la cual hemos sido alumbrados? ¿Por qué tenemos que hacernos esta pregunta? Porque el Evangelio tiene que ser una realidad de todos los días en nuestras vidas. No hemos sido llamados a vivir un Evangelio eventual,
que de vez en cuando nos resulte lo que dice la Biblia, sino que hemos sido llamados a que cada día seamos testigos del poder de Dios aquí en la tierra, seamos testigos de su misericordia, seamos testigos de su amor aquí en la tierra. ¿Me está entendiendo? Ser testigos. Ahora, para que el Evangelio sea real en nuestras vidas, va a ser el resultado, por favor présteme atención en esto, va a ser el resultado de ese nivel de entrega que tengamos a esta verdad que nos ha salvado. La verdad, para comenzar a definirla en los parámetros que creemos y que la Biblia lo declara, la verdad es una persona y es Cristo mismo. ¿Por qué decimos esto? Acompáñame por favor a Juan 8, 31 y 32. Ahí Jesús estaba con un grupo de creyentes. Dice, los que habían creído en Él. Primera advertencia, los que habían creído en Él. No estaba con personas desconocidas del Evangelio. Dice Jesús a los judíos que habían creído en Él, dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Primer punto del Señor, permanecer en la palabra. Y continúa en el verso 32 el proceso. Dice, el permanecer en la palabra los va a llevar a conocer la verdad. Y esta verdad los va a hacer libres. Entonces vemos claramente aquí por estos dos versículos que el resultado de permanecer en la palabra de Dios es poder experimentar una libertad en Dios. Luego nuestra tarea es permanecer en esa libertad, no cayendo en los temores y en los engaños que el enemigo a veces quiere amedrentarnos. Entonces, solo la verdad de Dios puede contrarrestar todo engaño en nuestras vidas. En este tiempo, con los varones, estamos estudiando el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios es muy rico en sabiduría y consejo de sabiduría. Lo cual yo creo, y no por ser machista, que el hombre necesita vivir cada día bajo el consejo divino y la sabiduría del cielo. Porque el hombre ha sido puesto como cabeza de un hogar. Entonces cada tanto yo le mando un mensajito a los varones y le digo, no se queden solamente con el devocional, aporten algo. Tenemos una secuencia de cada proverbio. Entonces el día anterior usted ya sabe cuál es el proverbio que vamos a leer. Léalo, mastíquelo, coma de esa sabiduría, porque su familia necesita un hombre sabio en su hogar. Así de simple. El conocimiento de la verdad nos lleva a la libertad. Y el estudiar el libro de los proverbios, y anhelo y oro al Señor para que podamos entender el espíritu de la palabra en cada proverbio, para que seamos más sabios y contrarrestar toda necedad de nuestras vidas. Juan 5:39. Este versículo lo repitió Norma durante la prédica el miércoles, toda la reunión. El Señor Jesús le dice a los fariseos, a los doctores de la ley que le estaban rodeando a él, dice, escudriñen las escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. En Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Juan 15 el Señor hace una oración al Padre y le dice, Señor, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿Es la palabra de Dios o es Cristo? Ambas cosas.
Porque Juan 1 dice que Cristo, que Jesús era la palabra encarnada. Entonces cuando hablamos la verdad, hablamos de la persona de Cristo. Es una persona, Cristo mismo, revelándose a nuestro entendimiento a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Por eso es muy importante poder unificar como casa acá el criterio de cuál es la verdad. ¿Qué es lo que predicamos? ¿Qué es lo que enseñamos? El alineamiento que tenemos como casa. Y saber que solamente en esta casa existe un criterio del cual yo ya he predicado, ¿no? Esto, y le llamamos el criterio del Hijo de Dios. Ese árbitro interno que nos hace discernir qué es lo que es Cristo y qué es lo que no es Cristo. Cristo es la plomada por la cual nosotros edificamos esta casa. Todo lo que es Cristo, ahí vamos. Todo lo que no es Cristo es quitado de aquí, de nuestro vocabulario y de nuestra enseñanza. Cristo, la máxima autoridad, es la verdad que presentamos como casa. Ahora, ¿qué pasa cuando usted y yo comenzamos a conocer esta verdad? A experimentar la libertad en Cristo. Lo primero que hace esa libertad es confrontar en nosotros toda religiosidad. O sea, confrontar todo aquello que es parte de una religión, pero que no tiene nada que ver con Cristo. Jesús ante los fariseos, ante los maestros de la ley, ¿saben por qué ellos, entre tantas otras cosas, llegaron a crucificar a Jesús? Porque cada vez que Jesús soltaba verdad, ellos estaban siendo confrontados con su religiosidad, con sus costumbres, con todos aquellos que ellos defendían de la ley, pero no era parte de la ley. Pero Jesús, como la verdad pura presentada ante ellos, los confrontaba. El conocer la verdad y caminar la verdad nos lleva a pagar un precio aquí en la tierra. Gálatas 4:16, por favor, acompáñeme. Miren en lo que se había encontrado el apóstol Pablo, dice, le hace una pregunta a los Gálatas. No sé si usted alguna vez ha vivido una experiencia de esto. ¿Me he hecho vuestro enemigo, dice el apóstol Pablo, por decirles la verdad? Porque la verdad confronta. La verdad de lo que es la vida del evangelio confronta. Confronta a un mundo caído. Confronta a una religiosidad que a veces quiere acomodar la Biblia a su forma de vivir. Y el apóstol Pablo reprendía a la iglesia de Gálatas y dice, ¿acaso ahora soy enemigo de ustedes por defender la verdad? No negociar la verdad, el evangelio del reino o un evangelio antropocéntrico. Un evangelio antropocéntrico es más redituable, económicamente hablando, pero nos conduce a caminar en un engaño. Un evangelio antropocéntrico se predicó durante años y durante décadas, y el resultado es miles de personas dentro de congregaciones o apartadas de las congregaciones sin el conocimiento de la verdad de Dios. Desde que entendimos la verdad presente y el nuevo pacto, en varias ocasiones hemos conversado con algunos pastores respecto al mensaje que se predica. Y aunque saben que no es la verdad completa, por estar dentro de un ministerio, deben seguir alineamientos de trabajo marcados por ese ministerio. Te los vuelvo a repetir, hermanos, hablar verdad y vivir verdad tiene un precio que debemos pagar. Habrá lugares donde ya no seremos más bienvenidos. Habrá familiares que nos van a excluir por vivir en la verdad. Habrá círculos de amigos a quien ya no le agrademos, porque amaban al viejo hombre, pero no les gusta el nuevo hombre que Dios ha desarrollado en la verdad. Juan el Bautista hablaba la verdad y fue decapitado por hablar verdad.
Esta misma iglesia, cuando comenzó esos cambios a través de la verdad presente y dejamos de hacer cosas que no tenían nada que ver con el Evangelio, fuimos confrontados y muchos se fueron. Luego algunos regresaron, pero dijeron, esta no es la misma iglesia. Pero en ese proceso entendíamos y teníamos paz porque sabíamos que habíamos encontrado la luz de una verdad que desconocíamos. No hay forma de escapar de la verdad una vez que la conoces. La Biblia también menciona de aquellos que resisten a la verdad. Acompáñenme por favor a 2 de Timoteo. Vamos a leer del capítulo 3, el verso 7 y el verso 8. Aquí Pablo hablaba de algunos hombres infiltrados y mujeres, hombres y mujeres infiltrados dentro de las congregaciones. Dice en el verso 7, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué siempre estaban en el proceso de niñez espiritual que sabemos decir y no alcanzaban el conocimiento de la verdad? Porque escuchaban midiendo cada palabra. Porque había incredulidad en sus corazones, o sea, rechazaban la verdad con incredulidad. Y quizás no les convenía lo que estaban escuchando. Verso 8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos hombres y mujeres resisten a la verdad. Dice, hombres corruptos de entendimiento, repóbrodos en cuanto a la fe. Por eso es que en este tiempo, sobre todo de la pandemia para acá, que se ha desarrollado una virtualidad del Evangelio, tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que estamos escuchando. Porque no todo es la verdad. Pero para poder discernir si esto es la verdad o no es la verdad, primero tenemos que conocerla. Porque hay hombres y mujeres que resisten a la verdad y por lo cual no enseñan y ministran engaño. Hermanos, usted y yo somos llamados a conocer y a defender la verdad. Yo estudiando este tema y buscándolo, porque hemos predicado mucho sobre la verdad. Es más, en el año 2016, me acuerdo, tomamos un mes entero cuando hablábamos, ¿se acuerda? Todos los meses tomábamos un tema y lo desarrollábamos todo un mes. Pero investigando e indagando sobre la verdad, me encuentro que desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Pacto podríamos decir, había un deseo de Dios de que sus hijos conozcan la verdad. Jeremías 33, verso 6. Miren la promesa del Señor aquí. Dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Siempre ha sido el deseo de Dios que sus hijos, que su iglesia, que su nación conozca la verdad. Dice, les revelaré abundancia de paz y de verdad. Vamos ahora al Nuevo Testamento, 1 Timoteo 2, verso 4. Dice, el cual, hablando de Dios, quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Y qué más quiere Dios? ¿Qué más dice? Que vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pero yo, dice el apóstol Pablo, fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles, ¿en qué? En la fe y en la verdad. En estos 4 versículos el apóstol Pablo resume todo el mensaje del Evangelio.
Dice, hay un solo Dios, hay un solo mediador. Dice, Dios se dio, Jesucristo se dio a sí mismo en rescate de todos. Ya he dado testimonio de esto y yo he sido constituido predicador de esta verdad. Para predicar la verdad tenemos que conocerla. Usted y yo hemos sido constituidos por gracia y en verdad para dar a conocer y defender la verdad de los sistemas de vida de este mundo que van en contra de la predicación de la palabra. ¿De qué modo vamos a defender nosotros la verdad? Siendo sal y luz, siendo atalayas, siendo aquellos que defienden la verdad con conocimiento. Vamos a otro consejo que nos involucra más como iglesia. El apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 3, verso 15. Dice el apóstol Pablo en su carta a su discípulo Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Señor, y no estoy hablando del edificio, se lo repito nuevamente, dice columna y baluarte de la verdad. Y yo me preguntaba, desmenuzando este versículo, ¿para qué sirven las columnas? Estas columnas que usted ve. Para sostener una estructura. Esa es la iglesia. Sostiene una estructura y cuando dice baluarte, significa, es la defensa de una ideología. En este caso, la verdad. Entonces la iglesia es la columna que sostiene la predicación del evangelio. Es la que defiende la verdad, esa ideología en la cual nosotros creemos y se nos ha revelado a través de Cristo. Y cada día de reunión, cada tiempo de usted con Dios, cada mensaje que usted es acercado a sus oídos, Dios te está dando la oportunidad de oír, de aprender, para luego hablar verdad. La iglesia debe manifestarse en esa verdad. Hace unos miércoles atrás, 3 miércoles atrás, estuve en un Zoom y pude participar de un video que le compartí aquí a algunos líderes sobre un incendio que hubo en Chile, donde fue arrasado gran parte de Valparaíso y una parte de Santiago de Chile. Tengo notado aquí, 15.000 viviendas se vieron afectadas, totalmente consumidas por el fuego, y hubo cerca de 300 muertos. Al medio de todo ese incendio había un edificio de una iglesia, Cristo para las Naciones, o Nueva Vida en Cristo para las Naciones, así se llama. Todo fue consumido menos el edificio de la iglesia. Ahora, esa iglesia, ese edificio, como si fuese este que tenemos nosotros, fue tomado por las autoridades para atender a la gente, pero también con colaboración con los hermanos de la iglesia. De esto ya han pasado más de 4 meses, ya las autoridades se retiraron, los medios también se retiraron porque ya dejó de ser noticia, pero ahí quedó la iglesia atendiendo a toda esa gente. En el video cuentan testimonios de cómo esta tragedia ha servido para que mucha gente se acerque a Dios. Mucha gente que en su buen tiempo, en su buen caminar, antes del incendio, había resistido el mensaje del evangelio. Hay una pastora dada testimonio, decía, en este lugar nunca podíamos avanzar porque el evangelio era muy resistido. ¿Habrá tenido Dios que hacer algo más fuerte para aquellos que son elegidos puedan inclinar sus ojos a Dios? Lo cierto es que estos hermanos entendieron que debían manifestar a Cristo en amor a cada una de esas personas que estaban necesitadas.
Porque dice que muchos llegaban a ese lugar, al edificio, con enojo contra Dios. Y claro, el que no conoce a Dios y se le incendia la casa, se le muere un pariente quemado, no puede entender esa realidad que le toca vivir. Entonces estos hermanos de la Iglesia Nueva Vida de Cristo de las Naciones no solamente tenían que atenderlo, sino que también tenían que escuchar sus quejas. Y con el pasar del tiempo, la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, y Dios y el Espíritu Santo haciendo la obra de ellos, esas personas fueron tocadas por el Espíritu Santo de Dios y pudieron ver con sus ojos naturales la obra de amor que estaba haciendo la iglesia. Por eso hoy ya la iglesia no está completamente sirviendo, sino que ya muchos de que vinieron a ser servidos ahora sirven al Señor a través de esto, pero ya con una perspectiva de lo que es Cristo en realidad en nuestras vidas. La iglesia consolando, la iglesia sirviendo, la iglesia asistiendo en un momento duro de la humanidad. Muchos de los obreros daban testimonio en ese video. Nuestras agendas fueron totalmente transformadas. Aquí estamos desde la mañana hasta la noche, entendiendo que estamos sirviendo al Señor y de este modo estamos dando a conocer el Evangelio. Hermanos, la verdad que conocemos tiene que ser honrada, pero no con ofrendas de pacto, como se hacía en muchos lugares. ¿Se acuerdan? Una palabra que daba el predicador y corrían a la plataforma a llenar de billetes. No, la verdad debe ser honrada con nuestra forma de vivir, con manifestar a Cristo con nuestras vidas. De esa forma honramos la verdad que se nos ha dado a conocer, para que la gente vea que el Evangelio funciona, que pueda ver a nosotros en Cristo, aún en los mayores procesos de adversidad que podamos llegar a vivir, que vean a personas de fe en esta verdad que se nos ha revelado. Cuando alguien ama la verdad de Dios, Dios le concede mayor verdad. Cuando anhelamos conocer más de Dios, Dios nos concede mayor luz en esta verdad y cada vez nos enamoramos más del Señor. Cuando amamos más y más la verdad en la persona de Cristo, es cuando se nos viene la revelación de lo que Él es, y entonces sí podemos entender que podemos estar completos en Él, de que Él es el todo en nuestras vidas. Recién dije que para vivir ese nivel de entendimiento de la verdad va a ser directamente proporcional al nivel de entrega que tengamos al Evangelio. Recordaba el devocional del día martes de Quique, que nos ponía como un ejemplo la rueda de la bicicleta, ¿no? ¿Quién es Cristo en nosotros? ¿Un rayo más? ¿Es una ideología más en nosotros? ¿O es el centro de nuestras vidas? ¿Es la verdad que conocemos el centro de nuestras vidas y todo gira alrededor de esa verdad? Porque eso hará la diferencia, no solamente en el entendimiento, sino en cómo enfrentamos cada adversidad de la vida. En el libro de Proverbios dice: compra la verdad y no la vendas. El salmista David decía: Señor, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y dice: y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hay un conocimiento de la verdad que no todo el mundo accede. Pero esto no es porque Dios no quiera dártela, sino porque muchas veces nosotros con nuestro corazón resistimos a conocer la verdad. Tenemos que deleitarnos en esta verdad, tenemos que buscarla con ansias, encontrar la sabiduría que hay en la verdad de Dios. Entonces, cuando vos estás lleno de esa verdad, hay cosas que ya no te las preguntas más. Hay decisiones que vos ya sabrás para qué lado las vas a encarar. Porque todo está en Dios. Todo está en la verdad que se te ha revelado.
Vemos en el libro de Eclesiastés las declaraciones de Salomón, un hombre que lo tuvo todo, todo lo que se puede desear humanamente lo tuvo todo. Sin embargo, termina al final de sus días dando un discurso y dice, el final de todo discurso es Dios. Ahí está todo lo que necesitamos y fuera de Él nada vale la pena aquí en la tierra. El conocimiento de la verdad, el conocimiento de ese evangelio que se nos ha presentado y las implicancias que tiene no solamente en esta vida, sino en la eternidad. Otra tarea de la iglesia con respecto a la verdad es orar y actuar en consecuencia por aquellos que se han extraviado de la verdad. Acompáñame a Santiago 5, por favor, versos 19 y 20. Aquellos que se han extraviado de la verdad. Hermanos, dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esa también es tarea de la iglesia. ¿Cuánta gente apartada de la iglesia? ¿O cuánta gente dentro de la iglesia caminando por caminos que no son la verdad del Señor? Dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado y en tu tarea, en tu trabajo de amor le haces volver, o sea, tu intervención, en hacerle mostrar que está equivocado y con amor lo haces traer nuevamente el camino, dice, vas a cubrir multitud de pecados y salvarás un alma de muerte. Ayudar al que se alejó de la verdad, o sea, traerlo nuevamente a la vida y recordarle en toda ocasión cuál es el camino correcto. Es importante esto, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos para apañar el engaño. No estamos para no intervenir cuando vemos que las cosas se hacen mal, sino que en amor hacerle ver al que está alejado de la verdad que está equivocado. Recuerdo una pelea de mis suegros por muchos años. No van a volver de la tumba a reclamarme. Pero mi cuñado estaba alejado del Señor. Y mi suegra, ella estaba preocupada por esta situación. Así que cada vez que venía mi cuñado a la casa a visitarla, ella aprovechaba toda ocasión para hacerle recordar de que vuelva al Señor, de que vuelva al Señor. Mi suegro tenía otra filosofía. Él, cuando venía el hijo, le hablaba de Boca, de River, de los radicales, de los peronistas, pero no lo confrontaba con la verdad. Y siempre había una discusión en ellos por esto. Hoy entiendo la posición de mi suegra. En toda ocasión, nosotros tenemos que aprovechar en amor de recordarles que están fuera del camino. De recordarles que su posición fuera de Dios no es la correcta. Para eso estamos. Si alguno se extraviere de la verdad y le hiciere volver, cubriremos multitud de pecados, como dice la palabra, y salvaremos una muerte de un alma segura. El trabajo de la iglesia es conocer la verdad y caminar en la verdad, pero esto tiene una responsabilidad implícita en todo lo que el Señor nos está enseñando. Yo le invito a ponerse de pie en esta noche, invito a los músicos que pasen. Quisiera concluir este mensaje con unos versículos en el libro de Efesios. Unos versículos muy conocidos para nosotros, pero que encierran una profundidad cada vez mayor. A la medida que vamos teniendo más luz sobre el Evangelio, sobre esta verdad presente
esta carta del libro de Efesios cobra una notoriedad mayor en nosotros. Efesios 4:16 dice el apóstol Pablo, en el verso 15 empezamos. Dice que si no, ¿qué dice? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Esta es nuestra tarea como iglesia, es nuestra meta, la meta suya y la meta mía, todos los días, crecer en esta verdad, pero en amor. No nos olvidemos de este condimento importante, crecer en todo aquel que es cabeza, esto es Cristo. Verso 16, de quien todo el cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? Que esta es una tarea corporativa, que todos tenemos que crecer en esta verdad. Decirle que está al lado, ayúdame a crecer en esta verdad. Que cada vivencia que tenemos, dice, ir cada uno en su propia actividad, edificándonos en amor. Verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Ustedes ya han conocido la verdad, no pueden vivir como viven los del mundo. Verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Verso 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Verso 20, iglesia, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Mas vosotros no hemos aprendido así de Cristo. Verso 21, sino en verdad, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Usted y yo hemos sido alumbrados con una verdad, pero tenemos que seguir creciendo en esa verdad. Para eso nos ayudamos como cuerpo de Cristo. Para eso nos incentivamos unos a otros en el cuerpo de Cristo. Y en esto honro el trabajo de los discipuladores. Honro el trabajo de cada uno que se preocupa por la salud espiritual de su hermano en la fe, porque esta construcción la hacemos entre todos. Como dice el versículo 13, dice que es hasta que todos lleguemos. Recién leíamos ese versículo donde dice que el Señor anhela que todos conozcan la verdad, que todos procedan al arrepentimiento y al conocimiento de esta verdad. Hay personas que pasan años de sus vidas dentro de las congregaciones, yendo a congresos, a jornadas, y no han tenido un encuentro verdadero con esta verdad, con la persona de Cristo y con la palabra de Dios. En esta mañana hablábamos con un grupo de pastores que tenemos por WhatsApp y hablábamos por algunas cosas que siempre están presentes en las congregaciones y que retrasan el proceso de la verdad. Algunas situaciones que ya han sido enseñadas, han sido marcadas y ya tendríamos que estar caminando más adelante, pero siempre hay algunos que retrasan esos pasos. Hermanos, deseo con todo mi corazón que eso no suceda con tu vida, ni suceda con mi vida, sino que seamos esos que ayudan a avanzar, esos que ayudan a crecer, que ayudan a conocer a Cristo, a su persona, a la obra redentora y nuestra tarea aquí en la tierra, para poder avanzar en todo lo que el Señor ha dispuesto para esa iglesia. Por eso al final de este mensaje quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto te estás esforzando por conocer esta verdad cada día?
¿Cuánto te estás esforzando para tener el entendimiento de todas las cosas espirituales? A veces hay personas que se entregan al Señor ya a los 1 o 2 añitos y ya tienen un entendimiento que pareciera que tuvieran años aquí. Sin embargo, hay otros que están años en las congregaciones y no logran encontrar esa luz. Oro al Señor para que todo su consejo sea revelado en nuestras vidas. Mi tarea como pastor es llevarte a Cristo, hermanos, a través de su palabra, a través de la palabra que da testimonio de Él. Que puedas experimentar ese nuevo nacimiento, que puedas experimentar esa resurrección con Cristo, para poder comenzar a operar en esa nueva naturaleza, en esa realidad de Dios. Y así todos juntos alcancemos la perfección que Cristo desea de su iglesia. Es una tarea individual, pero también es una tarea corporativa. El conocimiento de la verdad, la revelación de esa verdad, que tiene la respuesta para todas las necesidades que se va a plantear en nuestras vidas. Entonces, cuando alcanzamos madurez de esa verdad, ya no solamente nuestras dudas van a ser resueltas, sino que vamos a poder ayudar a los otros, a los que vienen más atrás, para que todos podamos llegar juntos y al mismo tiempo. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de Cristo en nosotros, Señor. Señor, gracias porque nos elegiste para caminar en un nuevo pacto, Señor. En un nuevo pacto donde dice tu palabra que tu ley está grabada en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que esa palabra sea revelada a nuestras vidas, Señor. Desde nuestro interior podemos entender la vida que portamos. Señor, que podamos llegar al conocimiento de la verdad que encierra al Hijo de Dios, el consejo de tu palabra y todos los planes que tú has diseñado para cada uno de nosotros. Señor, hoy hemos presentado una niña de generaciones en la cual se encontraron con la verdad, Señor. Pero hay una demanda de que esos niños conozcan con mayor profundidad tu verdad y seamos más exactos y certeros en la tarea encomendada a la iglesia. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, predicar esa verdad pura, pero no solamente de una palabra, sino de una vivencia de vida, de un conocimiento, de una verdad asimilada en cada uno de nosotros. Esa verdad que contrarresta todo engaño, esa verdad que nos despierta una sed y hambre por ti, esa verdad que no hemos entendido que no nos podemos separar de ello, que nada de lo creado en este mundo podrá separarnos de esa verdad abrazada en tu amor, Padre Santo. Padre, en el nombre de Jesús, que puedas encontrar en esta noche corazones hambrientos de esa verdad, sedientos de ti, Señor, de cada día experimentarte, conocerte, confiando de que tú lo has resuelto todo en la cruz, Señor, y solamente tenemos que entregarnos en ese paso por la cruz, morir a todo lo que es nuestro, para que tu gobierno nos guíe a toda verdad cada día. Señor, gracias por el Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad. Gracias por el Espíritu Santo que nos enseña a orar. ¿Cómo oraremos? No lo sabemos, dice la palabra. No oraremos como nos conviene, sino que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Padre, tu palabra dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son tus hijos. Padre, oro en el nombre de Jesús para que todos seamos esos hijos maduros, guiados por el Espíritu Santo a toda verdad cada día, Señor. No solamente conocerte, sino caminar para reflejar una imagen clara de tu verdad aquí en la tierra, Señor.
Padre, no hay mayor poder que la revelación de la verdad de Cristo en la vida de una persona. Ese poder que nos transforma desde adentro hacia afuera, Señor. Y así manifestamos puramente esa verdad en nosotros. ¿Lo anhelás, iglesia? ¿Anhelás conocer esa verdad en profundidad? Pedíselo al Señor en esta noche. Pedíselo que Él te revele, que Él te abra tu cabeza. A veces nos encontramos frustrados, a veces nos encontramos que hay un cielo cerrado en nuestras oraciones. Señor, que el conocimiento de tu verdad abre esos cielos. Que el conocimiento de tu verdad quite toda raíz de amargura dentro de nosotros. Que esa sabiduría que es primeramente pura, dice tu palabra, que es mansa, que es humilde, sea parte de nuestras vidas. Y transmitir verdad a las generaciones que vienen, Señor. Amarte a ti por sobre todas las cosas. Vivir bajo tu gobierno. Ser dependientes de ti en todo momento de nuestras vidas. Eso es caminar en la verdad. Te amamos, Señor, y te necesitamos. En el nombre de Jesús, sea hecha tu voluntad en nuestras vidas. Hermanos, la revelación del Cristo en nuestro interior es la respuesta a toda necesidad temporal y eterna de nuestras vidas. Porque todo hasta está sido y ya será resuelto en Dios. Todo ya ha sido y es resuelto en Dios. Adoremos al Señor por unos segundos.